Excelencias de esta escritura. Paso día y noche proclamando la verdad a los cuatro vientos. Escúchala con atención y comprende el ser con el ser. Si no te libras en vida de esta horrible calamidad, no esperes hacerlo después de la muerte. Para ayudarte a conseguir el autoconocimiento, no encontrarás una escritura superior a esta. Deja que brille como una lámpara y que te instruya y despierte como un verdadero padre y te proporcione la dicha de una amante esposa. En esta escritura, sin embargo, no hay nada nuevo que no haya sido dicho en otras muchas obras, pero la verdad se expone aquí de forma muy atractiva, con gran número de historias y leyendas que facilitan su comprensión. Lo verdaderamente importante es la verdad que proclama esta escritura y no el que la ha declarado o compuesto. No deberíamos aproximarnos a los que ridiculizan o desprecian esta escritura, ya sea por ignorancia o por ilusión. Yo sé bien quién soy y quiénes sois todos vosotros. No soy más que vuestra propia conciencia que se ha sentado aquí para ilustraros, pero no soy un ser humano, ni divino o celestial. Estoy aquí por vuestros propios méritos. De hecho, no soy una cosa ni otra, no soy nadie. Debemos encontrar en este mundo el remedio adecuado contra el samsara. Hasta que uno no muestra desinterés hacia los objetos de la existencia material, no puede debilitarse su creencia en esta existencia objetiva. No hay otros medios para librar al ser de esas autolimitaciones. Lo único que puede hacerse es debilitar las vasanas o adicciones mentales que nos convencen de la existencia de este mundo objetivo. Cuando el objeto existe, la idea de su existencia es natural, pero el objeto no existe cuando lo alumbramos con la luz de la investigación. Esta aparente existencia objetiva no tiene una causa real, y el efecto de algo irreal es tan irreal como su causa. ¿Cómo podría una causa espiritual producir un efecto material? ¿Cómo puede la materia brotar en la conciencia sino como una sombra aparece sobre el sol? Es erróneo afirmar que el mundo es una mera combinación de átomos de forma accidental, porque estos solo pueden ser substancias inertes, inconscientes. El mundo creado no solo es el resultado de la ignorancia, pues desde cierto punto de vista es resultado de la inteligencia. ¿Cómo puede un ser inteligente caer en tal error, como si fuera un loco estúpido? Por consiguiente, está claro que el mundo es una apariencia sin existencia alguna. El mundo no es más que conciencia pura y no hay ninguna diferencia entre ambos. Se manifiestan como vacío y como movimiento en el vacío. La conciencia infinita, unida a la existencia, se conoce como mundo. El mundo sin la ilusión de su existencia substancial solo es conciencia. Del mismo modo que la conciencia produce sueños en el que sueña, produce el mundo en el estado de vigilia. Ambos están construidos con la misma substancia. ¿Dónde está pues la realidad de los cuerpos, incluso la del mismo Creador, Brahma? Solo ha brotado en la conciencia como el primer objeto soñado. Lo único que existe es Brahman. Ni siquiera Brahma o la persona cósmica existe realmente. Pero ¿qué es real y qué es irreal, aunque haya sido experienciado durante un largo periodo de tiempo por todos nosotros? Toda apariencia de materialidad, desde el creador Brahma a un gusano, es tan irreal como los objetos que vemos en los sueños. Los objetos soñados
también parecen tener una forma mientras los soñamos. ¿Qué es la existencia material y qué son los objetos de este mundo ilusorio? ¿Dónde están? ¿Qué es la unidad? ¿Qué es la diversidad? ¿Qué soy yo? ¿Qué son las ideas que se refieren a la existencia de los objetos? ¿Qué son las vasanas o adicciones mentales que perpetúan la idea de existencia material? ¿Dónde pueden existir? No son nada en absoluto. Comprende esto y permanece en estado de nirvana. Una vibración imperceptible del sonido forma el akasha y una ligera vibración del tacto produce el aire. El rozamiento del aire produce calor que da lugar al fuego, que al apagarse forma el agua. Cuando todos estos actúan juntos, la tierra surge de ellos. Pero todo esto no es más que un juego de vibraciones sin forma. ¿Cómo surge la forma? Si reflexionas sobre ello el tiempo suficiente, comprenderás que solo la conciencia produce las formas. ¿Por qué no se comprende esta verdad tan evidente desde el principio? Ni las formas ni los elementos existen en realidad. Surgen en el estado de vigilia del mismo modo que surgen los objetos en los sueños. Cuando comprendas esto, estarás liberado y no sufrirás ningún dolor, ya continúe tu cuerpo existiendo o deje de existir. Ni en el estado de vigilia ni el sueño onírico hay un mundo real. La conciencia se experiencia a sí misma como conciencia y conoce esta experiencia como mundo. Pero igual que el mundo soñado no es nada, el mundo de vigilia tampoco es nada. Lo mismo que la experiencia soñada por un hombre dormido no puede ser percibida por otro que duerme a su lado, la experiencia de un hombre despierto no es percibida por otro hombre. En sueños, la mujer estéril puede tener un hijo. En el estado de vigilia es imposible que suceda esto. Lo irreal parece real. Lo que no ha sido realmente experienciado parece una experiencia real, como cuando uno ve su propio entierro en un sueño. Si uno sueña que se cae en un pozo, ese pozo es su propia cama. En medio de una luz muy intensa, no podemos ver nada, como en la más densa oscuridad. Si uno que duerme sueña que ha muerto, abandona a sus seres queridos, pero cuando despierta, se libera de esa muerte soñada. Después de experienciar tanta alegría y tanto dolor en esta vida, los hombres mueren. En ese momento abandonan el sueño que han conocido como mundo, y después de experienciar ese mundo, caminan en pos de otro igualmente soñado. Mientras están inmersos en uno de estos sueños, no recuerdan la irrealidad del sueño anterior y solo consideran real el sueño en el que están actualmente sumergidos. Cuando un sueño llega a su fin, decimos que el que duerme ha despertado. Exactamente igual, cuando un hombre muere, despierta a otro mundo todavía desconocido para él. La distinción entre el sueño y la vigilia es por consiguiente teórica y arbitraria. Ambos se basan en la única realidad, que es la conciencia infinita. Tanto los objetos animados como los inanimados no son otra cosa que conciencia pura. Cuando en la conciencia surge la ilusoria noción de división entre el que ve y lo visto, la conciencia comienza a conocerse como mundo. Una jarra no es más que arcilla, y si no hay arcilla, no hay jarra. Todos los objetos son conciencia, y si no hay conciencia, no hay objetos.
porque no hay nada que pueda ser percibido. El agua es líquido, sin esa liquidez no hay agua. Lo mismo ocurre con la conciencia. Todo es conciencia pura, sin conciencia no hay nada. Hablamos de sueño y de estado de vigilia de un modo puramente convencional. Ambos son la misma cosa, como dos vasos de agua. El substrato común de ambos es la conciencia pura. La acción natural del árbol que absorbe el alimento a través de sus raíces es conciencia. Cuando han muerto nuestros deseos y la mente está en paz, solo hay conciencia pura. Cuando la mente está vacía de nociones objetivas y el hombre todavía no ha caído en el sueño profundo, eso es la conciencia pura. La naturaleza que hace crecer a la hierba en su estación adecuada, sin sentimiento de yo y mío, es conciencia pura. La naturaleza del que está libre de percepciones y conceptos, pero todavía no está muerto ni dormido, y cuya mente es clara como el cielo en invierno, es conciencia pura. El ser de la madera y de la roca tal y como han sido creadas, como la mente de los seres iluminados, es conciencia pura. Eso es Chidakasha, o el espacio puro de la conciencia en el que todas las cosas existen, del que todas las cosas emergen y que es todo en todas las cosas. Cuando el sueño cesa, surge el mundo objetivo. Cuando cesa este, solo hay conciencia pura, Chidambaram. Lo que queda cuando todas las cosas han sido negadas es ese Chidambaram o conciencia pura. El universo entero, como era y como es, no es más que conciencia. Incluso en la percepción de las formas y en la aprehensión de los conceptos, lo único que hay es conciencia. Comprendiendo esto, puedes estar libre de condicionamientos mentales mientras percibes los objetos sensibles, como un hombre que duerme está interiormente despierto. Permaneciendo en tu interior, silencioso como una roca, puedes hablar, caminar, beber y actuar. Este mundo no ha sido creado en absoluto, porque no hay ninguna causa para ello y ningún efecto brota sin una causa determinada. Por consiguiente, debemos admitir que la conciencia permanece siempre sin cambio, como conciencia pura. Cuando se mantiene la experiencia de su propio poder interno, la conciencia aparece como mundo. Pero este mundo objetivo no ha sido creado realmente, no existe y no puede dejar de existir, porque ¿cómo puede perecer lo que no existe en absoluto? Lo que parece existir solo es un reflejo de la conciencia en sí misma, pero puesto que no hay dualidad alguna, ese reflejo no tiene realidad al margen de la propia conciencia. ¿Quién puede afirmar que lo que hay es real o irreal? ¿Quién sabe por qué sueña un hombre y cómo lo hace o qué son los sueños, excepto que no son otra cosa que nuestra propia conciencia? El creador de todas las cosas no es más que conciencia. Cuando se conoce de este modo, se le llama Brahman. Cuando no se comprende esto, se le llama Maya, ilusión, ignorancia, mundo. Esta conciencia se conoce a sí misma como montaña y como Rudra, como océano y como persona cósmica, igual que un hombre dormido cree que existe realmente todo lo que aparece en sus sueños. Los objetos exteriores se reflejan en el espejo de la propia conciencia que se percibe directamente
cuando enfocamos nuestra mente hacia el interior. Cuando investigamos de ese modo nuestra propia mente, comprendemos profundamente su verdadera naturaleza como conciencia pura. El universo entero es conciencia pura, pero aparentemente inerte como objeto. Aunque están vivas, todas las cosas parecen estar muertas. Tú y yo mismos somos como muertos en vida. Debes abandonar la idea de mundo en el mundo y la idea de tú y yo en nosotros mismos y ocuparte en acciones adecuadas. ¿Cómo brota esta idea de mundo? No hay razón alguna para ello, como los juegos infantiles carecen casi siempre de causa o razón. No debemos malgastar el breve tiempo de nuestra vida en perseguir inútilmente un conocimiento sobre la materia o la mente. Si uno busca oro, no se pone a limpiar el cielo para encontrarlo. Historia del rey Vipaschit. Escucha ahora otra historia que quiero contarte. En el continente de Jambudvipa, del que ya te he hablado, hay una ciudad famosa llamada Tatam, gobernada por un rey de nombre Vipaschit, de gloria imperecedera. Los poetas de la corte agotaban su talento sin acertar a expresar todas sus cualidades y no podían vivir sin su compañía. El rey era muy generoso con ellos y les colmaba de regalos y atenciones. Respetaba a los brahmanas con gran devoción y rendía culto al fuego todos los días. Tenía 4 ministros que vigilaban celosamente los 4 puntos cardinales de su reino. Por su valor y sabiduría, resultaba prácticamente invencible y nadie podía amenazarlo seriamente. Un día recibió la visita de un sabio que venía de Oriente, quien le dirigió unas palabras duras y carentes de toda cortesía. Aquel hombre dijo al rey: «Estás atado de pies y manos a esta tierra. Escucha lo que voy a decirte y luego haz lo que gustes. El ministro que vigila la parte oriental de tu reino ha muerto. El que guarda la parte meridional ha ido a defender el oriente, pero ha sido vencido por los enemigos y también ha caído. Cuando el ministro del oeste corra a defender el sur, será sorprendido por el enemigo y morirá como los otros 2. Cuando el sabio estaba diciendo estas palabras, un criado llegó corriendo a la corte para anunciar que el ministro que guardaba la parte norte del reino había llegado a la puerta del palacio y esperaba audiencia del rey Vipaschit. El rey puso a su guardia en estado de alerta y recibió al ministro septentrional, que entró inmediatamente en palacio y saludó al monarca. Parecía cansado y su respiración sonaba muy agitada. Relató al rey que había sido vencido por el enemigo y añadió: «Señor, los otros 3 ministros ya están en el reino de la muerte por defender tu reino. Debes ponerte al mando del ejército. Solo tú puedes detener al furioso enemigo que nos ataca por todas partes». Mientras tanto, otro mensajero llegaba a la presencia real e informaba: «Señor, la ciudad está completamente rodeada por las fuerzas enemigas y cubierta por sus flechas y proyectiles. Esta gente es más poderosa que los mismos demonios y posee una temible colección de armas que producen espanto. Están decididos a todo y combaten dando feroces alaridos. El jefe de su ejército me envía para comunicarte todo esto. Haz lo que creas conveniente». Después de dar este mensaje, el hombre partió de allí. El ejército del rey se preparó para la batalla
y tomó sus armas dispuesto a entrar en combate. El rey reunió en asamblea a todos sus ministros para recibir sus consejos sobre la inminente batalla. Señor, hemos considerado esta delicada situación con sumo cuidado y hemos llegado a la conclusión de que con tal enemigo no podemos entablar pactos ni negociaciones. Solo hay una salida posible: el combate y la violencia. De hecho, jamás hemos tenido buenas relaciones con esa gente, y en este momento los pactos son menos indicados que nunca. Las negociaciones de paz nunca dan resultado con los pecadores ni con los bárbaros extranjeros, como tampoco sirven para nada contra los que están muy unidos entre sí o conocen perfectamente nuestros puntos débiles. Por tanto, no te demores ni un momento. Ordena la movilización general de nuestras fuerzas y prepárate para una guerra a muerte. El rey dio las órdenes oportunas y envió a sus ministros al campo de batalla, diciéndoles que le seguiría en cuanto concluyera sus diarias ceremonias en honor del fuego sagrado. Tomó el baño ritual y se acercó al fuego cumpliendo los ritos acostumbrados. Entonó la siguiente plegaria: Señor, he vencido sin gran esfuerzo a todos mis enemigos y he gobernado este inmenso imperio, extendiendo mi soberanía por todas sus islas y continentes. He dominado a todos los pueblos y gentes, incluso a los demonios. Pero ahora, tal vez he envejecido demasiado para seguir en esta situación, y mis enemigos quieren aprovechar mi debilidad para invadir mis territorios. Puesto que todos los días he ofrecido sacrificios al fuego sagrado, en el día de hoy quiero ofrecer mi propia cabeza como sacrificio. A cambio de ello, te ruego que broten de este fuego 4 poderosos seres como los 4 brazos del señor Narayana. Diciendo estas palabras, el rey Vipaschit cortó su cabeza con gran facilidad y su cuerpo decapitado cayó al fuego. Inmediatamente después salieron de aquel fuego 4 espléndidos guerreros de gran valor y vitalidad, dotados de armas invencibles. Era evidente que no podían ser vencidos por enemigo alguno, por poderosas que fueran sus armas o sus mantras u otros recursos bélicos. Las fuerzas enemigas avanzaban por todas partes y se entabló una feroz batalla. El cielo estaba cubierto de humo y de proyectiles que causaban mortífera destrucción. Las espadas brillaban y las armas producían un ruido ensordecedor. Era terrible contemplar aquella masacre. Corrían ríos de sangre y los elefantes yacían muertos por doquier. A veces 2 proyectiles chocaban en el cielo, produciendo un resplandor inconcebible. En la mente y en el corazón de cada guerrero solo había una idea: matar o morir. La guerra despertaba las malas cualidades de la gente, semiocultas o dormidas hasta ese momento, y su comportamiento era sobremanera cruel y despiadado. Los soldados degollaban a la gente indefensa y saqueaban todo lo que podían sin miramiento alguno. La gente que no luchaba directamente, los no combatientes, abandonaban el lugar a toda prisa. El campo de batalla estaba cubierto de soldados muertos. Las 4 formas del rey se dirigieron a los 4 puntos del campo de batalla. El ejército del rey Vipaschit era mucho más débil que el de sus enemigos, mucho mejor preparado y armado en todos los sentidos. El rey, desdoblado en sus 4 bélicas formas, pensó: el sabio Agastya se bebió el océano. Me convertiré en un nuevo Agastya y agotaré este océano de enemigos.
Pensó proyectiles aéreos que tuvo de repente en sus manos. Agradeció el presente y entonó nuevas plegarias por medio de sus 4 formas antes de dirigir los proyectiles hacia el ejército enemigo. De repente grandes ríos de proyectiles y flechas surcaron el cielo como si se tratara de la disolución universal. Las fuerzas enemigas fueron destruidas y reducidas al polvo muy pronto. Los proyectiles aéreos causaron también torrenciales lluvias, fuertes huracanes y espesas nieblas que casi impedían el combate. Los diferentes escuadrones de las fuerzas enemigas huyeron alocadamente por todas partes sin comprender bien lo que estaba sucediendo. El ejército de los Chedi, que procedía de la tierra de las perlas y las serpientes, huyó hacia el sur. El ejército de los Parsis pereció en el bosque de Banjula. Los soldados de Darada se refugiaron en profundas cuevas. Los de Dashana buscaron protección en los bosques cercanos y allí fueron destrozados por feroces leones y otras fieras descomunales. Los soldados de Shaka no conocían aquellos proyectiles de hierro y de fuego y huyeron presos del pánico. Las fuerzas de Tungana, de color dorado y hermoso, fueron despojadas de sus armaduras y comidas por los demonios. Los supervivientes de aquella temible batalla se refugiaron en los montes Sayadri y permanecieron ocultos durante una semana. Sus heridas fueron curadas por seres celestiales procedentes de Gandhara. Los soldados de Una, China y Kirata habían sufrido espantosas heridas y desfiguraciones por los proyectiles del rey Vipaschit. Hasta los árboles quedaron horrorizados del tremendo poder del rey y después de la guerra estuvieron mucho tiempo sin florecer ni dar frutos. Los ejércitos de Vidura fueron presa de las tempestades y se ahogaron en los lagos que salpicaban su territorio. Los guerreros casi no podían correr a causa de la lluvia de fuego que caía sobre sus cabezas. Los Unas, que huyeron hacia el norte, perecieron en campos de arenas movedizas. Los Shakas, que huyeron hacia el este, fueron capturados por el rey, aunque les dejó libres al día siguiente. Los soldados de Mandra cruzaron los montes Mahendra buscando refugio de aquella hecatombe. Se arrastraron durante mucho tiempo buscando alimento hasta que encontraron algunas cuevas de ermitaños que les ofrecieron comida y protección. Se habían lanzado a las montañas para librarse de la muerte en el campo de batalla, pero encontraron casualmente la compañía de los sabios, que no solo les brindaba alimento, sino la paz suprema. A veces, por mera coincidencia, un bien inesperado parece derivarse de una situación desastrosa. Los guerreros de Dasharna, buscando alimento, encontraron hierbas venenosas y murieron por su causa, mientras que el ejército de Jaihaya descubrió unas hierbas medicinales que les concedieron el poder de volar por los aires. Así es la vida. Los 4 guerreros, que eran el mismo Vipaschit, persiguieron a sus enemigos durante una gran distancia. Impulsados por la conciencia interna, se sintieron obligados a conquistar el mundo conocido como Digvijaya. Durante un espacio considerable fueron acompañados por sus fuerzas, pero como ellos eran prácticamente incansables, a la postre tanto sus tropas como las de sus enemigos se agotaron y sucumbieron en la terrible marcha. El enemigo ya no podía arrojar ningún tipo de proyectil, como el fuego se agota cuando carece de combustible. Los 4 guerreros que habían brotado de Vipaschit avanzaron en las 4 direcciones y llegaron a la orilla de gigantescos océanos que detenían su paso. Los 4 hermanos contemplaron maravillados la inmensidad del océano.
Los ministros que les habían acompañado en la persecución del enemigo les indicaron muchos hermosos paisajes, bosques, montañas y los pueblos asentados en las colinas. Igual que Brahman, que es uno, parece múltiple y diverso, y a pesar de ser infinito, parece haber creado este mundo objetivo, el enorme océano, aunque es uno, parece dividido en varios mares y pese a ser eterno, parece recortarse en infinidad de olas transitorias. Los ministros decían señalando el océano: Señor, en este océano descansa el señor Narayana. En ese otro océano quedaron sepultados sus enemigos los demonios. En aquel océano se hundieron las montañas. Bajo este otro océano yace el fuego cósmico y su inimaginable calor que producirá las nubes de la disolución final. ¡Qué maravilloso es este enorme océano capaz de sostener un peso tan grande! Mira la luna. En cuanto surge por el este, extiende una suave luz por doquier y libra a todos los seres del obscuro miedo a las tinieblas. Pero hasta la luna está cubierta de manchas. Si eso ocurre con los seres celestiales, ¿cómo podremos encontrar un objeto en este mundo que podamos considerar puro y permanente? Seguramente no hay nada así en el universo. Contempla, poderoso Rey, a los gobernantes de la tierra empeñados en descomunales batallas. Las ninfas celestiales conducen vehículos espaciales en donde transportan a los que mueren en combate. Eso es lo mejor que puede ocurrir a los héroes: disfrutar de una vida próspera y apacible, tener riqueza y buena salud, no infringir las leyes y las costumbres sociales, y luchar hasta la muerte para defender a los demás. El que mata a un enemigo que ha venido a combatir contra él sin transgredir los códigos de moralidad bélica es un héroe que merece el cielo. Contempla el cielo, querido Rey, en donde dioses y demonios brillan en forma de estrellas y el campo de movimiento de los planetas, del Sol y de la Luna. Los insensatos creen que aún en este momento está completamente vacío. A pesar del movimiento de las estrellas y los planetas, y a pesar de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, este espacio no está manchado o alterado en forma alguna. Oh espacio, aunque albergas al Sol en su continuo movimiento, al señor Narayana y a su séquito divino, no has superado la oscuridad esencial que te inunda. Es un gran misterio, sin duda. Consideramos a este espacio sabio e iluminado por no estar afectado por los defectos y sinsabores del mundo que se producen en su seno. Oh espacio, eres brillante y luminoso durante el día, dorado al amanecer y al atardecer, obscuro por la noche. Estás totalmente vacío de materia y no toleras la carga de substancia alguna, por lo que recibes el nombre de Maya. Nadie puede comprenderte ni comprender tu verdadera función, ni siquiera un erudito o un sabio. Oh espacio, el que no posee nada, todo lo alcanza. Eres puro y vacío en tu interior, y sin embargo produces el crecimiento de todas las cosas. Aunque el Sol atraviesa el espacio todos los días, en este espacio no hay ciudades ni pueblos, no hay parques ni bosques, no hay árboles ni sombras. Las personas nobles hacen lo que es debido sin falta alguna, por muy difícil y duro que pueda resultar. Aunque parece que no hace nada, el espacio regula el crecimiento de las plantas y de los árboles y les impide que crezcan y se multipliquen en exceso. En su seno han brotado numerosos universos que se disolverán al final de los ciclos.
¿Cómo puede decirse que el espacio está vacío? Estas teorías que defienden los académicos son muy erróneas. Señor, contempla esa grulla, con qué eficacia y rapidez caza y consume el pescado. La gente desaprensiva ve en este comportamiento natural de la grulla la justificación de sus perniciosas teorías en el sentido de que unos tenemos que destruir a otros para sobrevivir. Mira el pavo real, sacia su sed con el agua de lluvia. No bebe en los sucios charcos estancados ni en los canales contaminados. Recuerda continuamente a las nubes que le producen el puro agua de lluvia, y eso le produce satisfacción. Cuando nuestro corazón fija su atención en los hombres santos, las peores experiencias nos resultan tolerables. Mira esta pareja de jóvenes que hablan animadamente de cualquier cosa y se entretienen mutuamente. El joven, prendado de amor por su amada, la ha encontrado después de una larga separación y le dice: Historia de los dos amantes. Querida, escucha lo que me sucedió un día mientras estaba lejos de ti. Miraba fijamente una nube y le pedía encarecidamente que te transmitiera mi mensaje de amor. Estaba tan enamorado de ti y deseaba tanto tu presencia que deliraba. Mi respiración se había detenido y mi memoria había desaparecido por completo. Mi cuerpo estaba rígido y frío como un tronco de madera. ¿Quién puede comprender la desdicha de separarse de la persona amada? Algunos caminantes que pasaban por allí pensaron que había muerto y llevaron mi cuerpo al crematorio. Me pusieron sobre la pira funeraria y le prendieron fuego. En unos instantes sentí las más extrañas visiones y emociones que nunca había sentido. Sentí que caía en un profundo agujero. Estaba protegido por la armadura de tu amor y la visión de tu amada forma. Disfrutaba de tu presencia en mi corazón. Recordaba los menores detalles de nuestros encuentros amorosos, cuando nos olvidábamos mutuamente uno en brazos del otro. Al mismo tiempo, me vi rodeado por las llamas del crematorio. Al oír esto, la muchacha se desmayó, pero el joven la reanimó y continuó su amorosa narración. En ese momento grité: «¡Fuego, fuego!» y salí de mi desmayo. La gente que había alrededor de la pira pensó que había resucitado y se asustaron mucho. Comenzaron a cantar y a bailar para celebrar el acontecimiento y volví a casa. Cuando los ministros contaron esta curiosa narración, las 4 formas de Vipaschit rindieron culto al fuego y el dios del fuego, Agni, apareció ante ellos. Los 4 feroces guerreros le rogaron con devoción: